Somos La Contraparte. Hoy, un nuevo capítulo de Conectados Podcast. ¿Debería de legalizarse la marihuana? Debería legalizar porque se ha demostrado que el aumento en el número de consumidores es mínimo, que es una inyección de recursos para el país y que ahora se puede abordar como un problema de salud pública a los que se convierten en adictos. No solamente traería beneficios económicos para el país, sino también en la parte de las terapias farmacológicas y en el uso medicinal. Al legalizarla podríamos tener muchísimas más investigaciones. Sí, en mi opinión se debe legalizar la marihuana porque se reduciría lo que viene a ser el narcotráfico de manera exponencial. Yo creo que en parte sí las deberían legalizar, pues sería como más seguro, atentaría menos contra la salud humana, digámoslo así, ya que, legalizarla, es que te están vendiendo una droga segura. Legalizándola puede que se reduzca un poco, aunque pues no sé si la legalizada haga que se aumente la compra y venta de esto o se reduzca. Considero que sí, debido a que es un modelo de negocio que resulta en el caso de Colombia bastante factible, conociendo nuestra historia, no bajo una mirada de que sea algo recreativo, algo comercial. Yo pienso que más que complacer a drogadictos o a gente que le gusta consumir, más allá pienso que acabaría con la rentabilidad del negocio para el narcotráfico y el microtráfico, que es un problema ya que se le ha salido de las manos a Colombia. Considero que la marihuana, tanto en usos recreativos como usos médicos, tiene mucho potencial, solo que todo depende del uso que le den las personas. Entonces, que si se debe legalizar, sí, pero antes de legalizarla, creo que tiene que haber un proceso de culturización para poder que las personas comprendan cuál es el uso de ella y que no se excedan. Por supuesto que se deben legalizar las drogas, y más en un país que lleva más de 30 años combatiendo al narcotráfico de la misma manera sin tener resultado positivo alguno. Se deben invertir grandes recursos en educar a los ciudadanos para que de forma libre y consciente decidan si consumir drogas es bueno o si consumir drogas es malo. Es como que la gente lo va a seguir haciendo, sea o no legal, entonces ¿por qué no hacerlo más seguro para las personas? Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a Conectados, un podcast de La Contraparte. Les habla María Antonia López y conmigo se encuentra Álvaro Bertín. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, María Antonia, ¿y tú? Muy bien, emocionada por los temas del día de hoy y por el invitado. Claro que sí. Queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales como @lacontraparte.co en Twitter, @lacontraparte en Facebook y @lacontraparte.co en Instagram. En el podcast del día de hoy tenemos como invitado a Gustavo Padilla Orozco. Él es representante de la Cámara y es miembro del Partido Conservador. Desde hace 17 años es miembro de la Fuerza Social del Partido Conservador. Durante un tiempo ejerció su profesión como jurista en el norte del Valle y en el municipio del Dobio se desempeñó en los cargos de inspector de policía, jefe de planeación, personero. También se desempeñó como alcalde municipal del Dobio en 3 oportunidades, 2 de ellas por elección popular y una fue nombrado mediante decreto del gobernador. Esta entrevista va a girar en torno a 2 grandes ejes temáticos. El primero de ellos, el panorama actual, como lo es el asesinato de líderes sociales, la paz y sus consecuencias, la nueva Marquetalia, una posible reforma institucional en la policía y el futuro de la moción de censura. Por otro lado, y como segundo eje temático, vamos a hablar de algunos proyectos del Congreso, la aprobación de la cadena perpetua, la regulación de la coca y la marihuana y su uso recreativo. Vamos a dar inicio a nuestro primer eje temático y lo abrimos hablando del panorama actual de los líderes sociales. De acuerdo con Indepaz, en lo que va del 2020 han sido asesinados 204 líderes sociales y defensores de derechos humanos y 82 homicidios han pasado desde que comenzó el confinamiento. Desde el Congreso, ¿qué alternativas se han propuesto para proteger a los líderes sociales? ¿Qué se piensa hacer para garantizarles sus derechos? Bueno, sí,
Allá en el Congreso de la República lo que se ha hablado de este tema es el siguiente. Primero, se debe crear un marco jurídico para delimitar en Colombia quiénes son líderes sociales. Si bien es cierto que en los últimos años han asesinado una gran cantidad de personas que dicen ser líderes sociales, nosotros no tenemos un marco jurídico para determinar quién es verdaderamente un líder social. Ahora muy tranquilamente se le llama líder social a un reinsertado, se le llama líder social a un líder político, se le llama líder social a otro tipo de liderazgo que ejercen las personas, pero no hay una delimitación así como cuando se habla de víctimas o de desplazados. Entonces, eso es lo que se ha tratado en el Congreso, de que primero se defina muy bien quién es un líder social para poder calificar y para poder hacer una verdadera estadística que definitivamente apunte a que en verdad estos asesinatos son de líderes sociales. Pero independientemente de eso, independientemente que sean líderes sociales, son personas. Y así como asesinan a una persona connotada, en el día en Colombia asesinan muchas personas y parece que frente a ellas no se causara el mayor estupor de la gente, no hubiera conmoción frente a los asesinatos. Esta tarde aquí en Cali, en medio de 4, 5 de la tarde, asesinaron a 2, 3 personas, pero nadie dice eso. ¿Por qué? Porque no se autodenominan líder social. Ojalá dijera que fuera un líder social y habría un gran escándalo. Entonces, aquí en Colombia tenemos que delimitar muy bien cuál es y quién realmente es líder social. Pero en el Congreso nos preocupa mucho, no solamente el asesinato de líderes sociales, como se ha dicho, sino también el resto de colombianos que día a día son asesinados, pero nadie se pronuncia al respecto. Listo, representante. Hace poco se celebró el aniversario de 4 años del plebiscito. Muchos aprovecharon la oportunidad para asegurar que se está ante una paz fallida, en razón al resurgimiento de la nueva Marquetalia. ¿Considera usted que estamos ante una paz fallida? ¿Cuál considera que son las medidas que se deberían tomar para hacerle frente a este resurgimiento del movimiento insurgente? Gracias. Es que en Colombia no se firmó la paz, en Colombia se firmó un acuerdo para buscar la paz, y ese acuerdo es un acuerdo que va a perdurar durante muchos años, y vienen, ya se han venido implementando esos acuerdos y van con un avance de más del 25%, falta ese otro 75% para cumplirlo. Hay incumplimientos por parte del gobierno, hay incumplimientos por parte de las FARC, pero es que la paz no se firma, la paz se hace. Entonces, lo que se tiene que haber es un gran compromiso del gobierno nacional y un gran compromiso de los actores armados que firmaron ese acuerdo para que podamos tener una paz como debe ser. En estos momentos no hay ni paz, ni estable, ni duradera. Es decir, que es un camino que se firmó para poder tratar de conseguir la paz en Colombia. Digo tratar porque es que la paz no se hace de la noche a la mañana. En el acuerdo de La Habana se dijo que eran más de 50 años de guerra. Pues 50 años de guerra no se van a arreglar en 2 años del acuerdo, de la firma del acuerdo. Entonces, aquí se necesita un gran compromiso, no solamente del gobierno y de los grupos alzados en armas que firmaron la paz, sino de todos nosotros los colombianos. Eso para nosotros no es un secreto de que hay incumplimientos por parte y parte y que en Colombia hasta el momento no ha habido paz. Precisamente sobre este tema, ¿usted considera entonces que estamos más bien ante un panorama de posacuerdo en vez de posconflicto, cierto? Sí, porque el conflicto continúa y ahí es un posacuerdo en el cual se está tratando de implementar ese proceso que se firmó en La Habana y con muchas dificultades. Hay un 40% de los reinsertados que volvieron y están regresando al monte. Hay una gran cantidad de esos reinsertados que han sido asesinados. Hay una gran cantidad de zonas en las cuales ellos se concentraron que no les han llegado el gobierno con los programas que se dejaron plasmados para cumplirles a ellos. Hay una cantidad de cosas que no se han cumplido, por lo tanto, estamos en esa etapa
que lo único que nosotros debemos tener es todavía esa esperanza de que este proceso haya servido para algo. Ahora bien, queremos hablar sobre los recientes enfrentamientos de la policía contra la ciudadanía durante las manifestaciones que se han dado en el país. Gracias a estos disturbios han surgido ideas y prematuras propuestas para realizar una reforma institucional a la policía. ¿Qué opina usted de esta reforma? ¿Considera que es necesaria y pertinente? De ser negativa su respuesta, ¿considera que se debería hacer para contrarrestar los enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos manifestantes? Sí, desafortunadamente en las últimas protestas de noviembre del año pasado y las que se han llevado a cabo en los últimos días, han habido enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, pero sí hay que decir que la policía tiene la potestad y hace uso de las armas, que es monopolio exclusivo del Estado, y la comunidad sale a protestar pidiendo alternativas para solucionar una cantidad de problemáticas que hay. Yo pienso que la policía debe tener un proceso de ajuste, de reestructuración, de cambios, en el sentido de saber proceder ante esas marchas cuando son pacíficas o cuando son violentas, pero es que aquí en Colombia hemos visto que la mayoría de marchas en últimas terminan siendo no marchas pacíficas, sino protestas con bastante personas que se alzan en contra de la autoridad y en contra del comercio y en contra de los mismos ciudadanos que somos los afectados o por los cuales ellos están tratando de manifestarse. Entonces es insólito que esto ocurra. La policía sí debe tener y sí debe haber un proceso de reestructuración y capacitación en derechos humanos, capacitación en este sentido del manejo de las armas durante esas marchas, con un gran trasfondo que en última sea para beneficiar y garantizar el derecho a la libre expresión, el derecho a la protesta, el derecho al paro, el derecho que tienen los ciudadanos de expresarse libremente. Pero yo creo que también hay que reglamentar las marchas. Yo pienso que si una persona marcha pacíficamente no tiene por qué tenerle miedo a que la policía esté acompañándolo en la marcha y cuidándolo. No tiene por qué enfrentarse a la policía, no tiene por qué quemar los establecimientos de comercio, no tiene por qué quemar los bancos. Es decir, hay un límite para la policía, pero también tiene que haber un límite para las personas que hacen el ejercicio legítimo de las marchas. Es decir, que en el Congreso también, aparte de que cursa un proyecto de ley para reorganizar, para hacer un ajuste a la Policía Nacional, hay otro proyecto de ley también que va a regular las marchas, no a regular el derecho a la protesta, sino regular las marchas cuando tienen esos factores que incitan a la violencia. Sí, y sobre este mismo tema, también la labor y los comunicados del ministro de Defensa han sido muy cuestionados y se está considerando la posibilidad de una moción de censura contra él. ¿Cuál es su postura frente a esta moción? ¿Considera que esta moción va a prosperar? Efectivamente, esta semana se dio el debate de moción de censura al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, no tanto por sus pronunciamientos, sino por el actuar de la Policía Nacional y de algunos miembros del Ejército en los últimos meses. Ese debate se citó por iniciativa de la oposición del gobierno nacional y de algunos miembros del Partido Liberal. El debate se centró en los problemas que se han presentado en las manifestaciones, los asesinatos que se le endilgan a la Policía Nacional y al Ejército Nacional, pero también en la orden que dio la Corte Suprema de Justicia al señor ministro de Defensa para que pidiera disculpas por los desmanes y los desafueros y el uso de la fuerza que ha utilizado la policía. Y en ese sentido, el ministro, durante el mismo debate, al final, volvió a pedir disculpas, volvió a pedir excusas por estos hechos. El ministro desvirtuó uno a uno todas las acusaciones que le estaban haciendo allí en este debate de control político de moción de censura.
Sin embargo, pues la oposición no se declaró complacida con las respuestas, pero la gran mayoría del Congreso sí está de acuerdo con el ministro de Defensa. Por lo tanto, el próximo martes, tipo mediodía, 12 del día, se citó a sesión plenaria de la Cámara de Representantes para hacer la votación de la moción de censura. De acuerdo a lo que yo vi en el debate y de acuerdo al apoyo de los diferentes partidos políticos, el ministro de Defensa en la Cámara de Representantes saldrá, digamos, avante como ministro. No se va a votar negativo la moción de censura por la mayoría de los representantes, y pues habrá que esperar qué pasa en el Senado, porque en el Senado también hay un proceso de moción de censura pendiente para el ministro Carlos Holmes Trujillo, actual ministro de la Defensa. Pero en conclusión, en Cámara de Representantes se votará por mayoría negando la moción de censura para el ministro Carlos Holmes Trujillo. Estás escuchando La Contraparte. Damos paso ahora a nuestro segundo eje temático. Queremos hablar un poco sobre algunos proyectos que están en la mesa de discusión y están generando ciertas divisiones a lo largo del país. Primero queremos hablar sobre que el pasado 18 de junio, con 77 votos a favor, los congresistas apoyaron la reforma al artículo 34 de la Constitución Política, que busca aprobar la cadena perpetua para violadores de niños y niñas y adolescentes, pero este acto generó polémicas e indignación por parte de algunos sectores que consideran la medida inconstitucional en cuanto va en contravía de algunos de los fines de los valores y principios del Estado. Primero, ¿cuál es su postura frente a la cadena perpetua? ¿Por qué aprobaron un acto legislativo que va en contravía de la Constitución? A ver, mi postura frente a la cadena perpetua fue votar lo positivo. El presidente de la República el pasado 22 de julio sancionó el acto legislativo 01 de 2020, por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política y suprime la prohibición de la pena de prisión perpetua y se establece la prisión perpetua revisable. Quiere decir que estas personas, por ejemplo, cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal violento que implique violencia o incapacidad de resistir, se puede imponer como pena la cadena perpetua, la cual puede ser revisable a los 25 años. ¿Por qué se dice que está en contra de la Constitución? Pues lógico, porque el artículo 34 prohíbe la pena de prisión perpetua, pero es que lo que se está modificando precisamente es ese artículo 34, es decir, como va en contra de la Constitución la cadena perpetua, pues se modifica el artículo 34 de la Constitución y ya no sería, con el nuevo acto legislativo, no iría en contra de la Constitución, es decir, hasta que se sancionó el acto legislativo 01 del 2020 era prohibida y se violaba la Constitución si se aplicaba, pero como ahorita se modifica la Constitución, pues es constitucional la cadena perpetua y pues lógico que eso generó bastante polémica, especialmente en los senadores y representantes de las FARC, porque pues ellos saben que dentro de sus filas hay cantidad de personas que pueden ser sancionadas con ese tipo de cadena, de tipo penal de cadena perpetua, aunque hay que dejar claro que no es retroactiva, es decir, que se aplica de esta fecha del 22 de julio en adelante. Todo acto legislativo, todo proyecto de ley, toda ley que se tramita en el Congreso es susceptible de que genere polémica. Y pues precisamente de eso se trata, de que la gente opine, de que la gente participe en las audiencias, que la gente participe dentro de los diferentes debates que se promueven allá, precisamente para que se saquen unas buenas conclusiones y los proyectos de ley terminen siendo leyes o actos legislativos de la República que por lo menos acojan diferentes posiciones de
grupos de ciudadanos, de partidos políticos, de grupos sociales, y que sea lo mejor para el país. Entonces, yo pienso que ese tema de la cadena perpetua, pues no es la solución a todo, pero sí es un principio para que, decía un congresista, por lo menos para que los asesinos o las personas que piensan cometer los delitos, al menos paren un poco eso en el momento en que crean que si lo van a cometer se van a someter a una cadena perpetua. Dentro de ese... de ese acto legislativo 01 del 2020, el gobierno nacional debe, dentro de los 12 meses siguientes a la promulgación del acto legislativo, debe promover una ley ante el Congreso de la República que debe contener elementos de protección, alertas tempranas, educación, acompañamiento psicológico y sobre todo algunos lineamientos en torno a la efectividad de la investigación para evitar la impunidad. Es decir que eso tiene sus pros y sus contras, pero ya ese acto legislativo fue aprobado, está vigente, pues precisamente vendrán demandas y ya lo demandaron y habrá que esperar cuál es el pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto, pero en el momento ya está vigente y pues no ha sido todavía revisado por la Corte Constitucional. Sí, listo, pero con esta cadena perpetua, ¿qué pasa entonces con la dignidad del preso? ¿Cumple los fines de la pena? Sí, uno de los fines que cumple la pena es el fin de la resocialización. Pero pues si va a estar encerrado de por vida, ¿cómo va a resocializarse? Exacto, por eso la pena es revisable a los 25 años, que eso fue lo que quedó plasmado en el acto legislativo 01 de 2020. A los 25 años se debe revisar esa pena de cadena perpetua y si el individuo realmente ha adelantado un proceso de resocialización, pues se debe revisar. Entonces, esa cadena perpetua no quedó cerrada a que es de por vida, sino que puede ser revisable. Y de acuerdo a eso, por eso le dieron 12 meses de plazo al gobierno para que dentro de una ley establezca todos esos elementos para poder hacer efectiva el cumplimiento de ese acto legislativo y que pues que no haya impunidad. Pero sí, ustedes saben que los fines esenciales de la pena, dentro de ellos está la resocialización y por ese motivo es que se dejó de manera revisable a los 25 años. Listo. Recientemente se dio el primer debate sobre la legalización del consumo recreativo de marihuana. Sabemos que el Partido Conservador dio un voto negativo. Sin embargo, por mayoría de votos, la propuesta pasó a segundo debate. ¿Por qué la negativa de su partido frente a esta propuesta? ¿En qué fundamentaron su voto? Sí, el Partido Conservador es un partido que en este momento es un partido de gobierno y fundamentó el voto negativo en diferentes temas. En Colombia, si se legaliza el consumo de la marihuana, le está abriendo las puertas a esos consumidores a que consuman otro tipo de drogas, de alucinógenos. Dos, que la deserción escolar en los centros educativos o en las instituciones educativas, la mayoría de veces ocurre por el consumo de drogas. Otra, la situación de violencia intrafamiliar. Nadie sabe más de ese tema que un padre o una madre de familia con un hijo que sea consumidor. Ellos solamente saben las dificultades a las que se enfrentan. Por ejemplo, el tema de la violencia, el tema del hurto continuado de elementos para proveerse de esa droga, el tema de la convivencia en la familia, el tema de los hogares. El Partido Conservador, por eso se denomina conservador, trata de que se mantengan los valores dentro del orden, la disciplina. El tema de que 1 de cada 6 niños que consume marihuana se vuelve adicto. 1 de cada 10 adultos que consume marihuana se vuelve adicto. Eso y muchas cosas más fueron las razones por las cuales el Partido Conservador se opuso. Y otra,
es que así como recreativamente se le autoriza el uso y el consumo de marihuana, recreativamente estos muchachos van a hurtar, van a violar, van a cometer actos de incluso asesinato, porque eso se ha visto. Es decir que por ese motivo el partido, que en la comisión primera somos solamente 4, se opuso. El Centro Democrático y otros partidos también, pero también estamos seguros que cuando llegue ese proyecto a plenaria, lo más seguro es que no va a pasar, porque la mayoría de los del Partido Cambio Radical no están de acuerdo, el Partido Liberal está dividido, el Partido Conservador y Centro Democrático están unidos, Mira, Colombia Justa y Libre, todos son partidos, la U está dividido, pero habrá mayoría para no continuar y que se archive ese proyecto del consumo recreativo. Recreativamente, en un país, también eso fue uno de los argumentos que por ejemplo, los cultivos ilícitos se van a aumentar y eso, y en un país de consumidores como es Colombia, pues el consumo va a aumentar. Entonces, hay muchas razones para decir sí, pero también muchas razones para decir no al consumo recreativo. Bueno, y en ese tema del consumo recreativo, pues el Partido Liberal, que fue el partido autor de ese proyecto y ponente, pues le cambió el nombre, ya no se llama consumo recreativo, porque así como recreativamente lo consumen, recreativamente van a robar, recreativamente nos matan, recreativamente hurtan, recreativamente hacen de todo de acuerdo con el nombre, lo colocaron ya como consumo adulto de la marihuana, es decir, que va a tener una serie de restricciones y que las personas que van a consumir, que sean personas adultos, que también tenga otro tipo de uso. Es decir, le están cambiando un poco el sentido al objeto del proyecto para poder que tenga una buena acogida en plenaria. Pero ese fue más o menos los argumentos del Partido Conservador para oponerse a votar favorablemente el uso recreativo de la marihuana. Perdón, representante, pero ¿no le parece a usted que estamos generalizando cuando hablamos de que toda persona que consume esta sustancia como la marihuana terminaría entonces en una violación, en un asesinato, ya que hemos visto varios estudios que demuestran que si bien genera alguna clase de adicción, los efectos son relajantes, son aliviadores de dolores y entonces no entiendo cómo es posible que se generalice de esa forma a las personas que consumen esas sustancias. Bueno, tendríamos que dividir, y el Partido Conservador apoya el uso medicinal de la marihuana. Es que una cosa es el uso medicinal de la marihuana y otra cosa es el uso recreativo. El uso medicinal nosotros estamos totalmente de acuerdo. Si nosotros miramos que la marihuana sirve para aliviar dolores y otras cosas, eso ya fue aprobado, ese proyecto de ley ya fue aprobado. Pero es que el uso recreativo es otra cosa. Entre otras cosas, en el acuerdo de paz no se pactó la autorización para el consumo, sino la regulación en el tema de estupefacientes y drogas. Defienden los estupefacientes y los narcóticos cuando ni siquiera alimentan, no nutren, no aportan ningún beneficio al consumidor o drogadicto, sino que antes enriquecen a los vendedores. Es que los narcóticos o las drogas no son un juego, por eso no puede ser recreativo. Tampoco esas drogas deterioran la salud física. Si ustedes miran los estudios, el nivel de coeficiente de un joven, de un adolescente, va a ser menor de los consumidores. Por ejemplo, hay muchos estigmas, si usted lo decía ahora, pero pues esos estigmas hay muchos que son realidad. Por eso yo decía ahora que solo un padre de familia que tenga un hijo, y no son todos, ¿no? Que tenga un hijo drogaditos, ese sí nos puede dar fe de a qué problemas se enfrentan. Y lógico, usted lo decía ahora, no son todos los consumidores que caen al extremo. Por eso nosotros incluso decíamos también en eso que no solamente el consumo de ese tipo de drogas pone en peligro la vida de la persona consumidora, sino también de personas que no son consumidoras, los impactos de la violencia. Cuando estas personas viven en el enajenamiento producto de esas drogas, ocurren varios
hechos delictivos. Entonces, no todos. Si ustedes se acuerdan del caso de la niña Juliana Zamboni, era todo un arquitecto y dentro de un enajenamiento por el consumo de alucinógenos, asesinó y violó a esa niña. Entonces, hay que traer ejemplos también. No se puede generalizar, pero nosotros preferimos que esto no se apruebe a tener que ensayar a ver si recreativamente es bueno el uso o el consumo de marihuana. ¿No considera usted más viable generar programas de educación sobre los efectos negativos y positivos que tiene la marihuana para ya que la gente mayor de edad pueda tomar decisiones sobre si lo quiere consumir o no? Porque también no podemos caer en infantilizar a la población y decirle que lo puede hacer o que no, o sea, decirles, mira, esto tiene estos efectos, allá tú si lo quieres hacer. Sí, claro, nosotros dentro de la discusión del proyecto de uso recreativo de la marihuana le pedimos precisamente que no solamente trajeran estudios de unos científicos de otros países, sino que aquí en Colombia realmente se hicieran los estudios. Y si a nosotros nos demuestran con unos estudios serios de que realmente no se va a causar mayores inconvenientes, pues lógico que nosotros podríamos acceder a eso, pero es que en Colombia la verdad los estudios son muy pocos y los que nos presentaron, por lo menos en el primer debate, son muy pobres en el sentido de dejarnos tranquilos para poder proceder a hacer una votación de ese tipo. Listo. Hay un debate similar que empezó hace poco y es liderado por el congresista Iván Marulanda acerca de la regularización de la coca. ¿Qué piensa sobre este proyecto? ¿Está de acuerdo? ¿Considera que es una posible salida al narcotráfico? No, así como el tema del proyecto que legaliza el consumo de la marihuana, nosotros tampoco estamos de acuerdo con el tema del consumo de la cocaína. Lo que pasa es que aquí lo que se trata es de que, y una de las sustentaciones es que el monopolio de las drogas ilícitas pase a ser manejado por el Estado y que sea el Estado el encargado de regular, de comprar, de vender ese tipo de narcóticos. Pero, por Dios, si en Colombia ni siquiera le compran los cultivos de papa a los campesinos cuando hay sobreproducción y bajos precios, pues ¿qué le van a comprar la coca a un campesino para después el Estado encartarse con ella y comenzar a vender? Entonces, si ni siquiera aseguramos la seguridad alimentaria, pues menos nos vamos a meter en un tema de narcóticos, en el sentido que el Estado va a ser el comprador y toda esa cuestión. Pero sin profundizar mucho en el asunto, nosotros como Partido Conservador vamos a argumentar lo mismo que se argumentó en el tema de la marihuana recreativa, en este proyecto que está promoviendo el senador Iván Marulanda. Listo, muchas gracias. Damos finalizada a ese conjunto de temas para ahora concluir con unas preguntas rápidas que esperamos usted pueda contestar de la manera más concisa y corta posible. Sí, la primera pregunta es, ¿hay algún precandidato que tenga en mente el Partido Conservador para la presidencia? Ninguno, todavía es prematuro. Y entre los presuntos precandidatos que se conocen por ahora o que se rumoran, ¿por cuál votaría entre Petro, Fajardo, Robledo, Paloma Valencia o Iván Marulanda? Por ninguno, es prematuro todavía y falta mucho tiempo para las elecciones. ¿Está usted a favor o en contra de la ampliación del Congreso? ¿Hace falta representación para algunos territorios, sectores y movimientos sociales? A favor, si las curules que se le otorgan a esas regiones que no tienen representación se descuentan de las ya existentes. Listo. Con esto entonces damos por terminada la entrevista. Esperamos haber resuelto algunas de sus dudas. Fue una conversación enriquecedora que ayudó a ampliar el panorama y la diversidad de voces. Pues a ustedes muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a estos importantes centros de pensamiento, diría yo, porque aquí se conjugan no solamente los diferentes matices de ideas y de
de ideas dentro de la academia y del ejercicio legislativo. Por eso yo quiero pues agradecer a Sebastián, lo mismo a María Antonia y a Álvaro por atendernos en esta noche y pues esperamos que no sea la primera ni la última vez. Hay diferentes temas. Mire, las posturas de nosotros a veces se hacen de acuerdo a lo que orienta el partido. Nosotros somos un partido de gobierno y hay una ley que regula lo que tiene que ver con las decisiones de bancada. Si la mayoría de la bancada aprueba que digamos no al consumo de la marihuana o no al consumo de la coca, pues nosotros como bancada tenemos que votar y a veces si nos toca solamente por objeción de conciencia no votar o votar en contra. Pero normalmente nosotros trabajamos en bancada y por eso a veces las posturas no se asumen de manera personal, sino a manera de partido, es decir, de manera partidista. Por eso a veces, así uno no esté muy acorde con o de acuerdo con algunas propuestas, pues a veces se vota por lo que la mayoría decida y eso es la democracia y así es que nosotros trabajamos en el Congreso de la República. Muchas gracias a todos por habernos escuchado, muchas gracias a nuestro invitado por acompañarnos el día de hoy, por hablarnos de temas tan interesantes.